Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a Fabián Vera, Luis Carlos Rodríguez Díaz, Virón Rivera Arela, Lizvania Barrientos Cruz, José Guzmán, Gustavo Isaac García Carrasco, Ronald Destroy Ilusión, Hochu, Shintatri Kitsune Black. Por ser miembro del canal empezamos. Capítulo 4. Y yo, Ir. Su voz era apenas un susurro, como si no quisiera interrumpir demasiado fuerte, como si el simple hecho de preguntar pudiera cambiar la decisión. La UA es segura, explicó Izashi con suavidad, acercándose y agachándose un poco a su altura. No vas a estar en clases ni como alumno ni como invitado oficial. Solo vas a acompañarnos, pasar el día allí. Tal vez ayudarnos con algunas cosas. Oh. Puedes anotar todo lo que veas. Como tú haces. Izuku parpadeó, bajando la mirada hacia su cuaderno como si necesitara comprobar que aún lo tenía ahí. Sus dedos lo tocaron con delicadeza, siguiendo las marcas de tinta seca en las esquinas. El silencio se alargó por unos segundos, llenos de pensamiento sin decir. Finalmente, asintió con lentitud. Sus hombros no se relajaron del todo, pero había en su gesto una pequeña aceptación. Como una semilla. ¿Puedo llevar mi cuaderno? Lo dijo tan suavemente que, por un segundo, Aizawa y Izashi creyeron haberlo imaginado. Pero cuando lo miraron, estaba ahí, más vulnerable que nunca, buscando una afirmación, una garantía de que aún podía aferrarse a algo suyo. Claro, respondieron ambos al unísono. Izuku sostuvo su cuaderno contra el pecho, como si fuera un escudo o una brújula. Aizawa se acercó y le revolvió el cabello con torpeza, sin apretar demasiado, pero lo suficiente para hacerle saber que estaba bien. Ve a vestirte, vamos a salir en unos minutos. El niño asintió de nuevo, esta vez con un poco más de seguridad. Caminó hacia su habitación con pasos cortos, y cuando cerró la puerta detrás de sí, Izashi exhaló por fin. ¿Estará bien? No lo sé, murmuró Aizawa, observando la taza de leche que ya estaba fría. Pero va a estar con nosotros. Es un comienzo. El viaje a la UA fue tranquilo, con Izashi conduciendo mientras Aizawa iba en el asiento del copiloto. Izuku miraba por la ventana, con el cuaderno bien apretado contra su pecho, las manos entrelazadas en el regazo. Las calles se sucedían rápidamente, pero para él cada edificio, cada señal, parecía un nuevo mundo por descubrir. Cuando llegaron, la imponente estructura de la academia se alzó frente a ellos con la familiaridad de un lugar legendario, pero con un aura distinta para Izuku. No era un sitio lejano, sino un espacio al que, de alguna manera, podría pertenecer. Aquí estamos, dijo Izashi con una sonrisa alentadora. Vamos, Izuku, ya casi llegamos. Aizawa abrió la puerta trasera del auto para que Izuku bajara con cuidado. El niño tomó un respiro profundo, como si preparara su corazón para lo que vendría, y salió con pasos cortos pero firmes. Al caminar por el camino que llevaba a la entrada principal, un grupo de estudiantes los observó con curiosidad. Aizawa permaneció cerca de Izuku, con la mirada atenta, mientras Izashi caminaba un poco adelante. Al llegar a la recepción, una figura familiar apareció con una sonrisa amplia y acogedora. Aizawa. Exclamó Mig, una mujer alta y de cabello azul platinado, vestida con su traje característico, irradiando energía. ¿Y este pequeño? Miró a Izuku con una expresión dulce y maternal. Ahora es mío, y Izashi dijo con sequedad. ¿Cuándo ustedes adoptaron un niño? ¿Él es la razón de sus pequeñas licencias? ¿Por qué no me lo contaron antes? Ocupados, mientras ambos conversaban, Izuku cada vez se escondía más detrás de la pierna de Aizawa, acción que claramente Mig notó. Pero si eres adorable. Voy a ser tu tía oficial a partir de hoy, ¿qué te parece? Izuku parpadeó, ligeramente desconcertado por la cercanía y el tono tan efusivo, pero una sonrisa tímida se asomó en sus labios. Es un placer, respondió, mientras sostenía su cuaderno contra su pecho aún escondiéndose en la pierna del héroe. Gracias. Mig se agachó un poco para estar a su nivel, dejando escapar una pequeña risa. No seas tímido, pequeño héroe. Aquí todos somos familia. ¿Quieres que te muestre la sala de héroes mientras esperas? Hay muchas cosas interesantes.
Izuku asintió, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que un poco de esa fría coraza que había construido comenzaba a derretirse. Mientras caminaban, Mignik no dejaba de hablar con entusiasmo, señalando pósters, equipos y figuras conocidas en la academia. Izuku escuchaba con atención, tomando nota mental para su cuaderno. Aizawa observaba en silencio, un poco sorprendido y celoso por lo rápido que Izuku parecía abrirse con su compañera, aunque sabía que aún quedaba mucho por recorrer. Ve despacio, le dijo con una media sonrisa. Esto es solo el comienzo. Izuku asintió, con la mirada brillante y un leve rubor en las mejillas. Sí, creo que puede serlo. X. Mientras el sol caía suavemente sobre el campus de la UA, los pasillos comenzaron a llenarse de voces emocionadas y susurros. En uno de los rincones cerca de la sala común, un grupo de estudiantes se agrupaba, intercambiando rumores y miradas intrigadas. ¿Viste al profesor Aizawa esta mañana?, preguntó una chica con ojos brillantes. Estaba caminando con un niño pequeño, y no cualquiera. Tenía las raíces negras como él. Sí, y lo más raro es que el niño parecía muy tranquilo, casi serio, como si entendiera todo lo que el profesor decía, respondió un chico con una sonrisa pícara. ¿Será su hijo? No puede ser, ¿verdad? Aizawa nunca ha hablado de eso, comentó otra mientras se recostaba contra la pared. Pero piénsenlo, intervino alguien más, la forma en que el niño lo sigue, como si fuera su maestro, y los parecidos físicos son innegables. Ese cabello desordenado, la mirada fija. Aunque el pequeño era adorable, sus ojitos brillaban con todo. Además, el profesor Aizawa es conocido por ser serio y algo amargado. Pero con ese niño, parecía más relajado, casi cuidadoso. ¿Será que tiene un lado más blando?, dijo una estudiante mientras se cruzaba de brazos. Los murmullos aumentaron y se mezclaron con risas y especulaciones. Algunos apostaban que ese pequeño peliverde podría ser un alumno especial, otros aseguraban que tal vez era un pariente lejano. Entre ellos, un chico con cabello rojo soltó una risita y dijo: si es hijo de Aizawa-sensei, seguro va a ser igual de intenso que él. Nada de juegos fáciles. La conversación siguió su curso mientras el rumor se esparcía, y aunque nadie sabía con certeza la verdad, todos esperaban con curiosidad ver más de esa extraña pareja que había llegado a la UA. X. Izuku pasó la mañana en la oficina de profesores, dibujando un mapa de las instalaciones desde memoria y tomando apuntes sobre cada héroe que pasaba. Cada tanto, Izashi lo observaba con atención desde su escritorio, notando que, aunque su expresión seguía reservada, su mano no paraba de escribir. Eso era buena señal. Se turnarían ese día para cuidarlo. En la mañana Aizawa tenía clase solamente en el primer bloque, él por el contrario tenía ocupado el bloque antes del almuerzo, por lo que era seguro de que Izuku no se quedaría solo en ningún momento. El problema era en la tarde, ambos tenían clases. Yamada incluso tenía que ir a un simulacro fuera de la UA, por lo que Izuku se quedaría con Aizawa y la clase 3A de heroísmo. X. La tarde se deslizó con calma, y el bullicio de la UA se concentró en el gimnasio cubierto, donde la clase de combate de Aizawa estaba a punto de comenzar. Las luces blancas iluminaban el espacio amplio, el eco de los pasos retumbaba mientras los estudiantes tomaban posiciones. Izuku se acomodó en las gradas altas, con su cuaderno de análisis abierto sobre las piernas. Al principio, sus dedos solo trazaban garabatos imprecisos. Palabras sueltas, notas vagas, mientras sus ojos verdes recorrían el salón, más atentos a los movimientos de los alumnos que a su propia escritura. Los murmullos comenzaron a esparcirse entre los estudiantes como pequeñas olas. ¿Ese niño es nuevo?, susurró una chica con el cabello recogido. No lo había visto antes, dijo un chico de lentes. ¿Será algún alumno especial o acaso es familiar de Aizawa? Oye, parece el hijo de Aizawa, exclamó otro con voz baja, entre risas contenidas. El cabello desordenado y la cara seria, pero tiene una expresión diferente, como más inocente. Parece un brocolito, bromeó otro, causando una ligera risa colectiva.
Nadie se atrevía a acercarse demasiado, pero sus ojos sí se posaban en Izuku con mezcla de curiosidad y cautela. Entonces, la voz firme y seca de Aizawa cortó el murmullo. Formación en 2 líneas, ahora. Los estudiantes obedecieron al instante, dejando atrás las charlas y preparándose para la instrucción. Izuku dejó de garabatear sin rumbo y comenzó a escribir con velocidad, notas detalladas, esquemas y pequeñas observaciones. Su mirada analítica se posaba en cada movimiento, cada reacción, cada estrategia que los jóvenes héroes desplegaban. A pesar de las miradas y comentarios, nadie se atrevía a acercarse demasiado. Sin embargo, una chica de melena corta y sonrisa franca se animó a acercarse un poco. Hola, dijo con voz suave mientras se sentaba a un par de metros. ¿Es tu primera vez aquí? Izuku levantó la vista por un instante, sorprendido por la amabilidad. Bajó la mirada tímidamente y asintió con un pequeño gesto. Sí, no estoy en clases, solo observo. Ah, eso es interesante, respondió ella. Yo soy Mei. Si necesitas ayuda o alguien con quien hablar, aquí estoy. Izuku apenas pudo esbozar una sonrisa, regresando a sus anotaciones. Un poco más lejos, un grupo de chicos se acercó para mirar por encima del hombro lo que escribía. ¿Qué haces?, preguntó uno de ellos, un joven robusto con cabello rubio. Escribo patrones y estrategias, respondió Izuku con sinceridad. Me gusta analizar. El rubio levantó una ceja, divertido. Vaya, qué nerd. Pero está bien, eso puede servir. Uno de los compañeros del rubio le lanzó una mirada y dijo en voz baja. ¿Sabes? Ese chico parece diferente. No es de aquí. Los murmullos volvieron a crecer, pero antes de que se intensificaran, Aizawa dio la orden de volver a sus posiciones. Cuando la clase terminó y los estudiantes se relajaron, un chico de cabello rojo intenso y ojos claros se levantó entre la multitud, decidido, y subió con paso firme hacia Izuku. Hola, dijo mientras le ofrecía un caramelo envuelto en papel brillante. ¿Quieres uno? Izuku levantó la vista, lo miró un instante, y con una timidez que parecía nueva para él, aceptó el dulce con delicadeza. ¿Cómo te llamas?, preguntó el chico, sonriendo con genuino interés. Izuku respondió con voz baja. Yo soy Touya, dijo animado. Touya Todoroki. Eres más lindo que mi hermano menor. Él siempre tiene esa cara seria, nunca me deja jugar con él. Izuku parpadeó, confundido por la información. ¿Hermano?, preguntó, sin saber bien cómo reaccionar. Sí, Shouto. Lo voy a traer un día para que jueguen juntos. Seguro contigo no se pone aburrido. Touya se sentó a su lado, observando cómo Izuku volvía a su cuaderno, ahora con una sonrisa tímida. ¿Estás haciendo una reseña? ¿Sobre nosotros? Más o menos, admitió Izuku, volviendo a escribir. ¿Crees que puedo salir bien rankeado?, preguntó Touya con tono juguetón. Izuku no entendía del todo el concepto, pero su risa suave y sincera rompió el silencio a su alrededor, como si un pequeño muro dentro de él acabara de derrumbarse. Desde el centro del gimnasio, Aizawa observaba la escena con atención, sus ojos entrecerrados y su expresión seria, aunque sus labios se curvaron apenas en una pequeña señal de satisfacción. A su lado, Hisashi había llegado para presenciar la clase. Se cruzó de brazos y esbozó una sonrisa llena de orgullo, pero con un toque juguetón de burla, que parecía disfrutar el momento tanto como el progreso del niño. ¿Celosito?, preguntó Yamada con un deje burlón, acercándose ligeramente mientras miraba de reojo a Aizawa. No, susurró Aizawa, escondiendo parte de su rostro en la bufanda, intentando disimular su rubor. Oh, mi esposito siente que le quitan su lugar, bromeó Hisashi con una sonrisa pícara, golpeando ligeramente el brazo de su amigo. Aizawa frunció el ceño, pero una sonrisa casi imperceptible asomó en sus labios, dejando entrever que, a pesar de su actitud ruda y distante, le gustaba que Izuku estuviera ahí, aprendiendo y comenzando a abrirse. El ruido de fondo del gimnasio, los pasos, las risas y las conversaciones llenaron el ambiente, pero para ellos, ese pequeño momento de complicidad fue un pequeño respiro, una pausa dulce en medio de todo lo que todavía estaba por venir.
Izuku, sin saberlo, ya había empezado a dejar atrás un poco de su miedo y soledad. La tarde caía lentamente, bañando el parque con una luz dorada que se filtraba entre las hojas de los árboles. Un viento suave movía las ramas y hacía danzar las hojas sobre el césped, mientras el aire olía a tierra húmeda y a flores recién abiertas. En un área despejada, Izuku se columpiaba con una mezcla de concentración y alegría. Sus manos agarraban con fuerza las cuerdas, mientras una sonrisa tímida pero sincera asomaba en sus labios. Bakugo, parado justo detrás de él, impulsaba el columpio con la fuerza justa, un poco más enérgico que antes, aunque intentando ocultarlo tras su habitual expresión severa. «Vamos, Deku, aguanta», ordenó Bakugo con una voz que mezclaba reto y preocupación disfrazada. «No quiero que te caigas». Izuku rió, aunque un poco nervioso. «Lo sé, Kacchan. Estoy tratando de no volar por los aires». Bakugo soltó una sonrisa que, aunque breve, revelaba su cariño de una manera poco habitual para él. A un par de metros, medio oculto entre unos arbustos, Yamada observaba la escena con ojos atentos y una sonrisa suave. Sostenía una pequeña mochila mientras se aseguraba de que ninguno de los dos chicos se alejara demasiado o hiciera alguna travesura peligrosa. Después de unos minutos, Bakugo empujó el columpio con más fuerza, y Izuku gritó con una mezcla de miedo y emoción, sus mejillas sonrojadas por el viento y la adrenalina. «Te lo dije, tienes que agarrarte fuerte», exclamó Bakugo, intentando que su voz sonara dura pero cargada de un cuidado genuino. Izuku asentía entre risas, disfrutando el momento a pesar de sus dudas. Luego, dejaron el columpio y comenzaron una carrera improvisada por el césped, Bakugo haciendo pequeñas explosiones para acelerar su paso, y Izuku corriendo con todas sus fuerzas para seguirlo. «Oye, Deku», gritó Bakugo mientras aceleraba. «No eres tan lento como pensaba». Izuku, con el rostro iluminado por una sonrisa amplia, contestó jadeando. «Eso es porque tú me ayudas a no rendirme». Desde su lugar, Yamada respiró tranquilo, viendo cómo el niño comenzaba a soltarse y a dejar de lado sus miedos poco a poco. Su mirada se posó un instante en Bakugo, y esbozó una sonrisa cómplice, sabiendo que esa relación, aunque poco convencional, era justo lo que Izuku necesitaba. El sol continuaba su descenso, y el parque se llenaba del sonido de risas, pasos apresurados y un viento suave que parecía llevarse las sombras del pasado. La noche había caído ya sobre la ciudad, pero en el pequeño departamento la luz cálida de una lámpara iluminaba tenuemente la sala de estar. Sobre una manta extendida en el suelo, Izuku estaba concentrado dibujando en su cuaderno, con varios lápices de colores esparcidos a su alrededor. Su expresión era de tranquilidad y dedicación, como si en ese momento nada pudiera perturbarlo. A un costado, Yamada se acomodaba en el sofá, leyendo un libro, aunque con los ojos de vez en cuando desviándose hacia el niño, disfrutando de la paz que por fin parecía instalarse en su rostro. Cerca de la ventana, Aizawa, sin dejar de observar la escena, se quitaba la chaqueta y suspiraba con una mezcla de cansancio y satisfacción. «Parece que cada día está más tranquilo», comentó Aizawa, con la voz baja, para no interrumpir la concentración de Izuku. «Sí», respondió Yamada sonriendo. Poco a poco, dejando atrás ese miedo que lo tenía encerrado. Aizawa se acercó, sentándose en el suelo junto a Izuku, que levantó la vista con una sonrisa tímida pero genuina. «¿Quieres mostrarme lo que estás dibujando?», preguntó Aizawa. Izuku extendió el cuaderno con cuidado, mostrando un dibujo detallado de varios héroes y estrategias, mezclados con escenas de sus días recientes. El parque, los columpios, y a dos figuras que parecían representarlos a él y a Bakugo. «Estoy intentando entender cómo funcionan las estrategias, pero también, cómo se juega y se es amigo», dijo, sin dejar de mirar el dibujo. Yamada dejó el libro a un lado y se acercó también, acariciando suavemente la cabeza de Izuku. «Lo estás haciendo muy bien, Izuku. No solo con los héroes, sino con nosotros también», dijo, con ternura. «Nos has enseñado mucho sobre paciencia y confianza». El niño bajó la mirada, sonrojado, pero un brillo nuevo iluminaba sus ojos.
Ustedes me hacen sentir que puedo ser yo mismo, y eso no me había pasado hace mucho tiempo. Aizawa asintió, apretando suavemente el hombro de Izuku. Vamos a seguir aquí, contigo. Sin importar lo que pase. Por un momento, el tiempo pareció detenerse en esa pequeña habitación, donde tres vidas entrelazadas comenzaban a sanar juntas. X. La puerta del departamento se abrió con suavidad y la psicóloga entró, llevando una carpeta en mano y una sonrisa cálida. Izuku estaba sentado en el sofá, con el cuaderno cerrado sobre sus piernas, mientras Aizawa y Yamada lo observaban con expectación desde la cocina. Hola, Izuku saludó la psicóloga, inclinándose un poco para estar a su altura. ¿Cómo te sientes hoy? Izuku la miró unos segundos, luego esbozó una pequeña sonrisa tímida. Hola, creo que mejor que la última vez. Ella asintió, sentándose en la butaca cercana. Aizawa se acercó y le dio una señal, dejando el espacio para que la conversación fuera solo entre ellos. Eso me alegra, dijo la psicóloga. Hoy quiero que hablemos un poco sobre cómo te sientes en casa y en la escuela. ¿Hay algo que te guste especialmente? ¿Algo que te preocupe? Izuku pensó, tocando el borde del cuaderno. Me gusta cuando me dejan tiempo para estudiar y jugar, respondió con calma. Y me gusta ir a la escuela con ellos, aunque al principio era un poco extraño. La psicóloga tomó nota, y luego añadió. ¿Y qué hay de tus amigos? ¿Has hecho alguno? Izuku bajó la mirada, y luego levantó la cabeza con decisión. Sí. Hay un chico de la clase 3A, Touya. Es amable y siempre me ofrece dulces. Me gusta que me pregunte cosas, aunque no soy muy bueno respondiendo. Ella sonrió. Parece que ese amigo te hace bien. Izuku asintió, después de un instante. Él es mayor, pero me gusta hablar con él. Eso es bueno. Comentó sonriendo. Lo importante es que te agrade y te sientas cómodo. A veces siento miedo, pero ya no tanto como antes. Eso es muy importante, comentó la psicóloga. Es normal sentir miedo, pero lo importante es que cada día te sientas un poco más seguro. Izuku se encogió un poco de hombros, y luego dijo en voz baja. A veces, quisiera que todo fuera más fácil. Que no tuviera que preocuparme tanto por cómo se sienten los demás. La psicóloga lo miró con comprensión. Vamos a trabajar en eso, Izuku. No estás solo. Desde la cocina, Aizawa y Yamada compartieron una mirada que mezclaba alivio y esperanza. Sabían que el camino sería largo, pero ese pequeño paso, esa conversación sencilla, era una gran victoria. X. Tras la charla con Izuku, la psicóloga se levantó con calma y caminó hacia Aizawa y Yamada, que esperaban atentos en la sala. Quería contarles cómo ha ido la sesión, comenzó, su voz serena pero firme. Izuku está mostrando un progreso notable, aunque sea sutil y aún no lo verbalice del todo. Aizawa frunció el ceño, como tratando de captar cada palabra. Su lenguaje corporal habla más que sus palabras, comentó ella. Está mucho más relajado cuando está con ustedes. No está tan rígido ni tenso como antes, y aunque siga manteniendo cierta reserva, la forma en que sostiene el cuaderno, su postura al sentarse, incluso la forma en que responde, indican que está empezando a confiar. Yamada asintió, con una expresión tranquila pero emocionada. Eso se nota mucho en casa también. Ha empezado a sonreír más, y a veces hasta se anima a bromear un poco con nosotros. Exactamente, dijo la psicóloga. Eso es un buen indicador. Lo que él siente, aunque no lo diga con palabras, está ahí. Y ustedes están creando el espacio para que eso salga a la luz. Aizawa suspiró, cruzando los brazos. Entonces, ¿qué debemos seguir haciendo? Ella sonrió con suavidad. Mantener la rutina, la paciencia y el cariño. Continuar fomentando esas pequeñas interacciones que lo hagan sentir seguro. Y, si es posible, aumentar poco a poco sus relaciones sociales. Hizo una pausa. Tener amigos de su edad será fundamental para que se suelte más y se reconecte con esa parte de niño que aún tiene. Yamada añadió. ¿Crees que sería bueno organizar algún encuentro con Touya? La psicóloga asintió. Sí, sería excelente.
A pesar de la diferencia de edad, se nota que hay una conexión. Aizawa y Yamada intercambiaron una mirada cómplice, sintiendo que aunque el camino era largo, cada paso era un avance hacia la reconstrucción de Izuku. Era sábado por la mañana y el departamento estaba inusualmente ordenado. Yamada se paseaba con una libreta en mano y una sonrisa emocionada, mientras Aizawa tomaba un café, apenas ocultando su escepticismo. ¿De verdad vamos a hacer esto?, preguntó Aizawa, mirando a su esposo de reojo. Claro que sí. Vamos a organizar una cita de juegos, respondió Yamada entusiasmado. Izuku necesita socializar con un adolescente, prácticamente un adulto joven. A pesar de las dudas, Aizawa, con su celular en la mano, ya había marcado un número. Cuando del otro lado contestaron, su voz cambió a tono frío y profesional que usaba con sus alumnos. Todoroki Touya. Necesito pedirte un favor, ¿tienes tiempo hoy? Una pausa. Quiero que vengas a casa a pasar el rato con Izuku. Del otro lado, un grito de victoria resonó. Puedo llevar a Shouto. Por favor, por favor. Quiero que lo conozca. Aizawa arqueó una ceja y miró a Yamada. Este solo se encogió de hombros con entusiasmo. Mientras más, mejor, dijo Yamada, guiñándole un ojo. Que vengan los dos. Después de cortar, se quedaron en silencio por un momento. Aizawa tomó un sorbo del café. Yamada se cruzó de brazos con aire reflexivo. ¿Y si llamamos a Katsuki también? ¿Eh? Aizawa lo miró fijamente. ¿Estás loco? No. Solo piénsalo. Son niños. Que convivan. Además, a Izuku se le iluminan los ojos cuando habla de él. Aunque lo niegue. Mientras más, mejor, supongo, suspiró Aizawa con resignación. Esa es la actitud. Más amigos, ¿qué podría salir mal? La cita de juegos comenzó con una armonía inusualmente prometedora. Touya llegó primero, con su hermano menor caminando tímidamente a su lado. Shouto se aferraba al borde de su camiseta, los ojos bicolores escaneando la casa con quietud. Hola, Izuku, saludó Touya, entrando como si fuera su propia casa. Este es mi hermanito, Shouto. Dijo que quería venir. Hola, musitó el pequeño Todoroki, observando al otro niño con sus grandes ojos atentos. Izuku, con una mezcla de sorpresa y curiosidad, les ofreció lápices y una hoja de dibujo que había dejado sobre la mesa. Para su sorpresa, Shouto se sentó inmediatamente a su lado, sin romper el contacto visual ni por un segundo. ¿Te gusta el verde?, preguntó Shouto, señalando el color con el que Izuku empezaba a trazar algo. Sí, respondió Izuku, con una pequeña sonrisa. ¿A ti? Me gusta porque tú lo usas. A un lado, Touya frunció el ceño, sentándose con sus lápices pero sin tocar uno solo. La escena no era como la había planeado. ¿Y yo? ¿A ti te gusta el rojo como yo? Izuku parpadeó. Sí, también es lindo. Pero Shouto ya estaba hablándole de su helado favorito y preguntando si podía copiar su dibujo. Aizawa observaba la escena desde el umbral de la cocina. Esto se ve demasiado pacífico, murmuró. Perfecto. Respondió Yamada, entrando con una bandeja de jugo. Touya está un poquito celoso, pero nada que no arregle una tarde de juegos. Shouto, pequeño y de expresión neutra, observaba a Izuku con la intensidad de quien descubre el sol por primera vez. A su lado, Touya trataba de dirigir el juego, pero pronto notó que su hermano menor estaba completamente pegado al niño de pecas. Izuku, ¿quieres colorear este dragón conmigo?, preguntó Touya. Izuku, yo quiero pintar contigo, dijo Shouto al mismo tiempo, ya arrastrando un cojín para sentarse a su lado. Izuku miró a ambos, un poco confundido, pero asintió con una sonrisa tímida. No estaba acostumbrado a tanta atención, ni a tanta cercanía. Shouto ya lo había apretado contra su brazo como si fuera su peluche personal. Touya frunció los labios. Shouto, me invitó a mí. No importa, yo me quedo aquí, respondió el menor, sin intención alguna de moverse. Y todo se complicó aún más cuando el timbre sonó. Katsuki, completó Aizawa, su ceja alzándose con preocupación.
La puerta se abrió antes de que siquiera llegaran a ella. ¿Dónde está el nerd?, bramó Katsuki entrando como una tormenta, los pies embarrados, la mochila abierta y los ojos encendidos. «Kacchan», exclamó Izuku, poniéndose de pie. Bakugo se detuvo en seco al ver al niño bicolor pegado a su amigo, como si estuviera a punto de fusionarse con él. ¿Y ese quién es? Soy Shouto, respondió el menor, abrazando el brazo de Izuku con firmeza. Es mío, exclamó Bakugo de inmediato, caminando hacia ellos. Lo vi primero. Nerd, ven acá. Touya se levantó con los brazos en jarra. Oye. Tú tampoco puedes venir aquí a gritarle. Estás asustando a Shouto. No estoy asustado, replicó Shouto con frialdad, aún aferrado a Izuku. Solo no quiero que grite. Me importa un pepino. Izuku es mi amigo y tú solo eres un extra con 2 tonos. Eso no tiene sentido, bramó Shouto, empujando ligeramente a Bakugo. Izuku, atrapado entre 2 frentes, sintió como sus brazos eran tironeados en direcciones opuestas. Chicos, por favor, balbuceó. Dinos a quién quieres más, gritó Bakugo. Dime que es a mí. Yo dibujé contigo primero, protestó Shouto con una mueca terca. Nadie me está haciendo caso, murmuró con tristeza Touya y se dirigió a la mesa con sus maestros. Desde la cocina, Yamada observaba en silencio con una galleta a medio morder. A su lado, Aizawa ya había sacado su venda y meditaba si colgar a los 2 del techo para imponer orden. Esto fue una pésima idea, susurró. En la cocina, Aizawa se había llevado la mano a la cara. Dijiste que más amigos era bueno, dijo, con voz cansada. No contaba con un triángulo infantil de rivalidad emocional, replicó Hisashi, sacando el teléfono para grabar discretamente. Aunque esto es oro puro. La próxima vez, solo 1 por día. Apoyo esa moción. En el living, el caos reinaba. Gritos, tirones, acusaciones cruzadas, y en medio de todo, Izuku, con el rostro rojo, sonriendo nerviosamente, como si no supiera si reír o llorar. Porque al final, aunque ruidoso y caótico, esto también era una forma de cariño. El resto de la tarde fue una mezcla de pequeños dramas, juguetes volando, lágrimas breves, reconciliaciones improvisadas y súbitos abrazos en medio de gritos. Cada uno intentaba ganarse la atención de Izuku de una manera distinta, y este, aunque agobiado, terminó por reírse entre lágrimas en cierto momento, mientras todos discutían por quién lo había hecho reír más. Y en medio del caos, Aizawa y Yamada supieron que, por desastroso que fuera, ese caos era también vida. Y para Izuku, eso era mucho más de lo que había tenido nunca. Mientras en la sala los gritos de «es mi amigo» y «no toques eso, Kacchan» resonaban sin descanso, Touya se escabulló a la cocina. Se sentó con los brazos cruzados, haciendo pucheros, frente a la mesa donde Yamada cortaba frutas y Aizawa preparaba té con gesto resignado. ¿Pasa algo, Touya?, preguntó Yamada al notar su expresión. El pelirrojo bufó, inflando las mejillas. Shouto me robó a Izuku. Aizawa levantó una ceja. Yamada, por su parte, se agachó frente a él con media sonrisa. ¿Te lo robó? Sí. Yo lo traje. Era mi amigo primero. Y ahora ni me mira. Está todo el rato con Shouto. Y ese enano no me deja hablar con él. Y encima ahora está ese rubio gritón que solo dice tonteras, reclamó infantilmente. Aizawa le sirvió un vaso de jugo con calma. Yamada sonrió con ternura y le revolvió el cabello suavemente. Touya hizo un puchero final. Igual Shouto no se lo merece tanto. Se lo voy a decir después. No le pegues, dijo Aizawa de inmediato, sabiendo con quién hablaba. Solo un empujoncito, Touya. Ya, bromeó. Desde la sala llegó un nuevo grito de Bakugo. Deku, dile que no me toque la espalda. Y luego la voz inocente de Shouto. Pero quería saber si era suave como un tambor. Touya suspiró y se deslizó fuera de la silla. Voy antes de que se maten. Aizawa y Yamada se miraron y compartieron una risa baja. 5 minutos más, dijo Yamada, y yo mismo me encierro en el cuarto. No sin llevarme contigo.
La luz dorada de la mañana se filtraba por las cortinas del departamento, tibia y suave. En la cocina, el sonido del cuchillo golpeando la tabla de cortar se mezclaba con el chisporroteo de una sartén. Hisashi tarareaba una canción de los 80 mientras picaba vegetales, con un delantal verde chillón con la frase "El desayuno es plus ultra", bordada en letras doradas. Izuku ya no necesitaba que lo despertaran. A esa altura, su cuerpo se había acostumbrado al ritmo del hogar. Bajó en calcetas, con el cabello alborotado, y se restregó los ojos antes de sentarse en la misma silla de siempre, junto a la ventana. «Buenos días», Izuku saludó a Hisashi con una sonrisa suave. «Buenos días», respondió el niño, aún con la voz bajita, pero sin rastro de temor. A los pocos minutos, Aizawa apareció arrastrando las pantuflas, con una taza de café en la mano y los párpados medio cerrados. «Te ganaste la ducha caliente por levantarte primero», le dijo Hisashi a Izuku, entregándole un plato con tostadas y huevos revueltos. Izuku sonrió tímidamente mientras sostenía el tenedor. Ya no preguntaba si podía comer. Ya no dudaba tanto en si estaba permitido hablar. Se reía en silencio cuando Hisashi hacía caras graciosas, y se quedaba dormido sobre el sofá durante las películas sin sobresaltarse. Después del desayuno, Izuku lavó su plato, una rutina que él mismo había instaurado, y corrió a su cuarto a buscar su cuaderno. Ya no escribía solo análisis de Kubriks. Había empezado a llenar algunas páginas con dibujos. Pequeños bocetos de gatos, héroes, y hasta una caricatura de Aizawa dormido en el sillón con Hisashi usando su cabello como bufanda. Esa mañana era especial. Tenían que ir a hacer las compras del mes, y ya no era necesario convencerlo de salir. Izuku tomaba la mano de quien fuera más cercano en ese momento, a veces de Hisashi, otras de Aizawa. Y aunque no hablaba mucho durante el paseo, ya no se escondía entre sus abrigos ni temblaba cuando alguien se cruzaba de frente. Esa tarde, mientras ponían la ropa recién lavada en su closet, Izuku miró su reflejo en el espejo. Ya no tenía los ojos tan apagados. Su camiseta estaba un poco arrugada y su cabello aún rebelde, pero por primera vez, se quedó mirando, curioso. «¿Qué miras, Izu?», preguntó Aizawa desde la puerta. Izuku dudó un momento. Luego se giró, abrazando su cuaderno contra el pecho. Me gusta mi pieza», dijo simplemente. Aizawa parpadeó. Y aunque no dijo nada, se le notó en el gesto. Una sonrisa muy leve, cálida y orgullosa. Esa noche, mientras el niño dormía profundamente, con el cuaderno apretado entre sus brazos, Hisashi lo arropó con cuidado y se quedó un minuto más a su lado. «Está creciendo», susurró, casi sin querer despertarlo. Aizawa asintió desde el marco de la puerta. Y por fin, empieza a sentirse en casa. X. La lluvia golpeaba suave los ventanales del departamento, dibujando caminos en el vidrio empañado. Afuera, la ciudad parecía más lenta, más apagada. Adentro, sin embargo, el ambiente estaba lleno de calor. El leve murmullo de la televisión encendida en volumen bajo, el chisporroteo de la tetera eléctrica y el perfume del chocolate caliente impregnaban el aire como un abrazo invisible. El sofá estaba desordenado con cojines, mantas y dibujos a medio terminar. Izuku estaba en el suelo, con las piernas cruzadas y concentrado sobre una hoja. Dibujaba con colores vivos. Una escena en la que tres figuras, una con cabello desordenado, otra con gafas redondas, y una pequeña de pecas sostenían un gato y sonreían. Desde la cocina, Hisashi se asomó con dos tazas humeantes. Lo observó en silencio unos segundos antes de hablar. «¿Qué estás haciendo, Little?». Izuku no levantó la vista, pero murmuró: «Un dibujo para colgar en la pared». Aizawa apareció entonces desde el pasillo, con ropa cómoda, y se dejó caer con un suspiro en el sofá. Llevaba el cabello suelto y una mirada tranquila, casi suave. Hisashi se sentó a su lado, dejando las tazas sobre la mesa baja frente a ellos. «¿Podemos verlo?», preguntó con una sonrisa. Izuku titubeó. Luego giró el dibujo lentamente, como si revelara un secreto importante. Aizawa se inclinó para mirar de cerca. «Somos nosotros», dijo él, con voz grave pero cálida. Izuku asintió con un leve movimiento de cabeza.
Sí, tú, y papá, y yo. Ambos adultos parpadearon. Hisashi dejó escapar un sonido ahogado, entre risa y sorpresa. Aizawa se quedó inmóvil, como si el tiempo se hubiera congelado por un instante. Esa palabra papá quedó flotando en el aire, pequeña pero inmensa, cálida pero poderosa. Aizawa no dijo nada. Solo lo miró. Luego desvió la vista y la fijó en Hisashi, como si buscaran respuesta en los ojos del otro. Hisashi la encontró. No necesitaron más. Esa es, ¿no? Murmuró Yamada, en voz baja, como si temiera romper el momento. Aizawa asintió apenas. Sí. Hace semanas que lo sabíamos. Pero esto, hizo una pausa, observando al niño que ahora coloreaba detalles del gato en el dibujo. Esto lo confirma. Ya es parte de nosotros. ¿Llamamos mañana al abogado? Sí, dijo Shouta sin dudar. Lo haremos bien. Formalmente. Legalmente. Nos tiene a los dos, y no vamos a dejarlo solo, añadió Hisashi, cruzando una pierna sobre la otra mientras lo miraba con el pecho hinchado de cariño. Entonces, como si el destino hubiera estado escuchando, Izuku levantó la vista. Sus ojos verdes se movieron entre ambos. ¿Está bien si les digo papá? Preguntó con voz tímida. Es que, me sale solo a veces, cuando los pienso. Aizawa sintió que algo en su pecho se rompía y se reconstruía al mismo tiempo. Hisashi se le echó encima como una manta humana, riendo con un nudo en la garganta. Claro que está bien. Te estábamos esperando. Aizawa se arrodilló a su lado, colocó una mano sobre su cabeza y susurró, con voz baja pero firme. Gracias por confiar en nosotros. Después de un largo momento enredados en abrazos y calor humano, Izuku murmuró, ¿puedo quedarme para siempre? Claro que sí, dijo Hisashi, sin soltarlo. Ya eres parte de esta familia. Aizawa se levantó, fue directo al escritorio y tomó el teléfono. Izuku no respondió. Solo hundió el rostro en el pecho de Hisashi y soltó un suspiro largo. No lloró. No dijo más. Pero por primera vez, se permitió dejar caer el peso de su corazón sobre alguien más. Ese día, en medio de una tarde lluviosa, un hogar que ya existía se volvió también una familia. Era un sábado tranquilo, sin clases. Shouta tenía que pasar por la UA para revisar algunos informes antes del consejo de profesores del lunes, y Hisashi no quiso dejarlo oír solo. Izuku, sin deberes ni compromisos, aceptó acompañarlos. Ya se había vuelto algo natural. El niño caminaba entre ambos, con su gorro verde cubriendo apenas las pecas de sus mejillas, y la bufanda que Aizawa le había prestado se arrastraba un poco tras él. El ambiente en los pasillos estaba desierto y calmado, pero no frío. No cuando se caminaba entre dos figuras que irradiaban seguridad. ¿Vamos a ver a más héroes?, preguntó Izuku en voz baja, aunque no con miedo, sino con curiosidad infantil. Tal vez, respondió Hisashi, guiñándole un ojo. Pero solo si no se espantan al ver a un niño más adorable que ellos. Izuku soltó una risa pequeña, breve, pero genuina. Aizawa, por su parte, solo le revolvió el cabello con una mano sin apartar la mirada del camino. Subieron al edificio principal, donde Aizawa tenía su oficina compartida. Sin embargo, antes de que pudieran entrar, una figura bajita apareció al final del pasillo. Era el director Nezu, con una taza de té en una mano y una libreta en la otra. ¡Oh! ¡Qué sorpresa tan encantadora!, exclamó con su voz aguda. ¿Vengo interrumpiendo algo importante? Solo trabajo, respondió Aizawa. Y una salida en familia, añadió Hisashi con tono más ligero. Los pequeños ojos de Nezu se movieron de uno a otro, hasta posar su mirada en Izuku. El niño se encogió un poco, no por miedo, sino por no saber cómo actuar. ¿Y este joven es? Aizawa iba a responder, pero Hisashi se adelantó con una sonrisa orgullosa. Nuestro hijo. Bueno, casi oficialmente. Nezu alzó las cejas con visible interés. ¿Adopción en trámite? Sí, confirmó Aizawa. Ya hablamos con el abogado. Solo queda el papeleo. Izuku levantó un poco la cabeza al oír eso, como queriendo confirmar que hablaban de él. Nezu se acercó con pasos lentos y amigables.
Hola, jovencito. Me llamo Nezu, y soy el director de esta institución. Es un honor conocerte. Izuku dudó, pero luego bajó un poco la cabeza en un gesto respetuoso, tímido. Soy Izuku, mi gorilla. Nezu sonrió de oreja a oreja. Izuku, ¿eh? Hermoso nombre. Tienes una mirada muy atenta. Me atrevería a decir, analítica. Él es muy observador, comentó Hisashi. Y bastante creativo con los dibujos. Nos hizo uno de los 3 el otro día. Nezu chasqueó la lengua con una sonrisa. Ya me imagino. Puede que este joven sea un talento en desarrollo. Y me alegra saber que estará en buenas manos. Shouta, Yamada, si necesitan algo durante el proceso legal, saben que cuentan con mi apoyo, ¿cierto? Lo sabemos, asintió Aizawa. Izuku no dijo nada, pero su cuerpo se relajó visiblemente. Algo en la forma en que Nezu lo había saludado lo había hecho sentirse, analizado, pero también bienvenido. No como un intruso. Como alguien que tenía derecho a estar allí. ¿Puedo volver a verlo otro día? Preguntó de pronto, mirando a Aizawa. Claro que sí, dijo Hisashi antes que su esposo. Las veces que quieras. Nezu dio un último sorbo a su té y se despidió con una reverencia juguetona. Fue un placer conocerte, Izuku mi gorilla. Espero verte más seguido por aquí. Y mientras se alejaba, el director sonreía mientras pensaba en lo extraño de la humanidad. Las historias tan distintas y variables, giros del destino y cruzadas de la vida, personas que van y vienen, efectos y consecuencias. Todo cambia pero todo sigue al mismo tiempo. Las historias se escriben y se borran, pero algo es seguro. Esta sería una gran historia, porque pocas veces, incluso entre los muros de la UA, se veían historias que comenzaban con tanto amor. A veces, cuando la casa se queda en silencio y la lluvia tamborilea con suavidad contra las ventanas, me doy el lujo de detenerme. De respirar hondo y mirar hacia atrás, hacia un tiempo que todavía vive dentro de mí, aunque ya no duela. Hubo un momento en mi vida en que creí que no tenía un lugar. Que no importaba cuánto me esforzara, cuánto soñara o cuánto gritara en silencio, nadie me iba a ver. Que la palabra hogar era solo eso. Una palabra. Vacía. Fría. Pero entonces llegaron ellos. No fue de golpe. Ni con fuegos artificiales ni discursos grandilocuentes. Fue con una taza de chocolate caliente, una manta prestada, una voz que me llamaba pequeño oyente con una sonrisa y otra que me vigilaba desde la puerta, fingiendo indiferencia mientras me aseguraba el espacio para respirar. Mis papás. Shouta y Hisashi no me rescataron. Me ofrecieron algo más valioso. Me esperaron. Me acompañaron mientras aprendía de dormir sin sobresaltos. Me sostuvieron cuando dudaba si reír era una traición al dolor. Me enseñaron, con su sola existencia, que no tenía que ganarme el cariño de nadie para merecerlo. La familia que formamos fue caótica, desordenada y absolutamente perfecta. Con mañanas llenas de risas, cenas improvisadas y abrazos que se colaban en los momentos más inesperados. Me dieron un apellido, sí. Pero también algo mucho más poderoso. La certeza de que pertenezco. Y no estuve solo en ese camino. Gak-chan, el terremoto rubio de mi infancia, fue mi rival eterno. Mi primer enemigo, mi primer amigo, y la constante que me empujó a crecer. Nunca fue fácil con él. Discutíamos más de lo que hablábamos y entrenábamos como si el mundo dependiera de ello. Pero cuando el miedo me paralizaba, era su voz la que me sacudía. A su manera brusca, con una lealtad que no necesitaba palabras. Los Todoroki también dejaron una huella en mí. Shou-chan fue mi ancla en momentos de ansiedad. Tranquilo, paciente, con esa mirada que atravesaba todo. Me ayudó a entender que no estaba roto, solo aprendiendo a vivir. Y Touya fue el hermano mayor que nunca supe que necesitaba. Sarcástico, impredecible, pero con un corazón enorme escondido entre chistes y frases cínicas. Me hizo reír cuando todo parecía oscuro. Me escuchó cuando no sabía cómo explicarme. Gracias a ellos, aprendí que no tenía que cargar con todo solo. Que estaba bien caerse. Que siempre habría una mano tendida para levantarme. Y crecí. Me hice un estudiante héroe. No por el título, no por el traje ni por los titulares.
Lo hice porque un día decidí no dejarme definir por el dolor. Porque entendí que ser fuerte también es saber pedir ayuda. Porque el amor que recibí me enseñó a proteger, no por deber, sino por elección. Poder ayudar a los que son como yo. Aclarar que hasta para el eslabón más débil no hay nada imposible. Hoy vivo con orgullo y con paz. Ayudo a otros. Defiendo lo que creo. Y cada vez que regreso a casa, aún me espera una mesa con platos desiguales, una risa desde el sofá y dos figuras que me abrazan con la misma calidez que aquella primera noche bajo la lluvia. A veces, Izasi me sigue llamando pequeño oyente cuando cree que no lo escucho. A veces, Aizawa me mira como si todavía esperara que saliera corriendo, aunque ya sabe que nunca lo haré. Y yo, que alguna vez fui un niño con miedo y zapatos rotos, ahora puedo mirarme al espejo y decir: lo logré. No solo sobreviví. Viví. Amé. Fui amado. Mi lugar en el mundo no fue un lugar, en realidad. Fueron personas. Una familia que eligió quedarse. Un amigo que jamás me dejó caer. Un hermano que me hizo reír cuando llorar era más fácil. Y yo, que aprendí que pertenecer no es cuestión de obedecer, sino de amor. Así que sí. Hoy, mientras el vapor del té se enrosca como antes y la lluvia baila en los cristales, puedo cerrar los ojos y sonreír. Porque el niño que una vez fui encontró lo que tanto buscaba. Y ahora, es mi hogar. Nunca olvidaré el día en que el director Nezu me explicó por qué no podía estar en la clase de héroes. Sus palabras fueron claras, frías, aunque su mirada reflejaba lo contrario. También estaba en desacuerdo, pero no podía hacer nada. Me ofreció la opción de entrar al curso de apoyo, con la advertencia de que, si aceptaba, jamás podría pedir un traslado a la clase de héroes. Esa decisión cerraba por completo el único camino que había soñado recorrer desde niño. La comisión de héroes fue tajante. No aceptarían a alguien sin don en la clase de héroes. No importaba cuánto me esforzara, cuánto estudiara o entrenara, mi lugar estaba predeterminado. Y aunque había quedado entre los primeros en el examen teórico y en el top 10 de la práctica, nada de eso fue suficiente. Recuerdo cómo mis padres, Aizawa y Izasi, alzaron la voz frente a Nezu. Le reclamaron, pidieron alguna alternativa, rogaron por una oportunidad. Pero ni siquiera él, con toda su influencia, podía torcer la voluntad de la comisión. Al final, solo les quedó intentar animarme, decirme que había otras formas, que nada estaba perdido. Ellos llamaron a mis amigos. Shouto frunció el ceño con ese silencio suyo que lo decía todo, y Katsuki gritó que la clase de héroes estaba condenada a perderse de mucho sin mí. Ambos estaban furiosos, y por un instante sentí que sus palabras podían sostenerme. Pero fue un instante nada más. Después, todo se volvió gris. Dejé de salir de mi habitación, los entrenamientos quedaron en el olvido, y hasta la comida perdió sabor. Mis padres apenas podían estar en casa, atrapados en sus propios deberes, y esa impotencia les pesaba más que a mí. Mis amigos tocaron a mi puerta muchas veces, me hablaron, intentaron sacarme de ese encierro, pero yo ya me había cerrado al mundo. Los entrenamientos que compartí, las prácticas que tanto me esforcé en seguir, las largas conversaciones con Nafu, los sueños que imaginaba en voz alta junto a Kakchan y Shochan, todo parecía haberse convertido en nada. Como si el destino se burlara de cada paso que había dado. Era como si todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles. Como si, por más que quisiera pelear, el futuro ya estuviera escrito para mí. Pero aún así no me rendiré. Lloré, me deprimí durante mucho tiempo, pero ahora tengo que volver. No abandonaré mi sueño. Aun si el camino se hace difícil, me abriré paso en el mundo de los héroes. Les demostraré a todos que el inútil niño sin don puede ser alguien, y que mi lugar no será borrado tan fácilmente. No solo lucharé por mí, también guiaré el camino para todas las personas que, como yo, fueron rechazadas antes de empezar. Mi determinación no se quebrará tan fácilmente. Yo seré un héroe para salvar a todos, con una sonrisa. El primer día en la UA no era como lo había imaginado. Mientras caminaba por los pasillos, dejando atrás a sus padres, Aizawa y Izasi, no podía evitar sentir un nudo en el estómago.
Ellos se dirigían a sus respectivas clases del curso de héroes, mientras él, resignado, se dirigía al curso de estudios generales. Cada paso le recordaba todo lo que lo había llevado hasta allí. Los años de esfuerzo, las prácticas interminables, las noches estudiando teoría y estrategias, cada conversación con Nezu y cada sueño compartido con Kacchan y Shouto. Todo parecía haber sido en vano. ¿De qué había servido todo? Se preguntaba en silencio. ¿Para qué quedar en el top 10 en los puntos de admisión práctica y primero en la teórica si el destino ya estaba decidido por otros? Le ofrecieron el curso de apoyo. Lo rechazó. No podía aceptar algo que sellaría su camino y cerraría la única posibilidad real de alcanzar la clase de héroes. Al menos en estudios generales había una pequeña oportunidad, mínima, pero una chispa de esperanza. Sabía que estaba siendo terco. Probablemente le iría bien en el curso de apoyo, incluso podría destacarse, pero no era eso lo que quería. Él quería salvar a las personas. Quería ser como sus padres. Los admiraba tanto, y, sin embargo, solo se sentía como una decepción para ellos. Su espiral de decepción y resignación se vio interrumpida por una voz brusca que lo sacó de sus pensamientos. «¡Ey, Deku!», gritó Kacchan desde un costado. Más te vale usar esa cabeza que tienes en el curso de general y demostrarles a todos esos extras de lo que estás hecho. A su lado, Todoroki permanecía inexpresivo, pero con un gesto tranquilo lo saludó a su modo. Te esperaremos en el curso de héroes. Mencionó el de Kirk con calma. Izuku asintió a ambos con pocos ánimos, pero las palabras de sus amigos se clavaron en su pecho como espinas. Aún así, no pudo evitar sentir una chispa de determinación. Ellos, me esperarán, pensó recordando la calma de Todoroki. Era cierto. No se permitiría deprimirse otra vez. Desde ese momento tomaría acción. Su promesa estaba sellada. Sería un héroe. Les demostraría a todos que no por nacer sin Kirk era un inútil. Lo haría por ellos, por sus padres, por sus amigos, y lo más importante, por todos aquellos que, como él, no tenían un don. Les demostraría a la sociedad que nacer sin Kirk no era un impedimento. Con esa determinación grabada en su pecho, Izuku se dirigió al aula de estudios generales. Cada paso ya no estaba cargado de resignación, sino de un objetivo claro: abrir su propio camino en un mundo que había intentado negárselo. El pasillo estaba silencioso, apenas roto por los pasos de profesores que se dirigían a sus aulas. Shouta caminaba con el ceño fruncido, las manos en los bolsillos, mientras Hisashi lo seguía con un gesto de preocupación. «Estará bien», Shou dijo llamada en voz baja, como intentando convencerse a sí mismo. «Lo sé», respondió Aizawa sin mirarlo, la voz seca. «Pero igual me preocupa. No debimos darle alas, debimos hacerle ver la realidad desde pequeño». Hisashi apretó los labios, deteniéndose un segundo antes de replicar. «La verdad es que sí puede, Shou. Esa es la realidad. ¿De qué sirve si no lo aceptan?», replicó Aizawa, girando apenas el rostro. «Si no tiene una licencia, no puede ser un héroe. Lo sabes bien». «Se repondrá», dijo Hisashi con un dejo de esperanza. «Lo apoyaremos, Shou». Aizawa negó con la cabeza. «No, Hisashi. La realidad es que no puede ser un héroe. Lo que debemos hacer es que lo vea también. Es bueno, es ágil, es inteligente, pero sin don», hizo una pausa amarga. «Es imposible». «Lo sé», aceptó Yamada, respirando hondo. «Pero mírate a ti. Hay muchos héroes como tú que no tienen dones de combate y aún así lo son. ¿Qué sentido tiene que a Izuku no se le permita?». El ceño de Aizawa se frunció aún más. «Hisashi, ya basta. No quiero pelear contigo antes de comenzar la jornada». Hisashi bajó la mirada, suavizando la voz. «Sí, Shou, pero piénsalo, sí, cariño. Antes de hablar con Izuku y decirle lo de ser héroe, piensa de verdad en las posibilidades que tiene». Aizawa no respondió. Solo apuró el paso hasta perderse en el final del pasillo, dejando a Hisashi atrás con un peso en el pecho. Yamada se quedó quieto unos segundos, pensando en lo dura que iba a volverse la vida para Izuku. Desde pequeño lo habían sobreprotegido, llenándolo de amor para borrar los traumas de sus primeros 7 años.
Después de todo lo que sufrió en el orfanato y en aquella casa maldita de los Natsume, lo único que recibió de ellos fue cariño. La UA misma se había convertido en su segundo hogar, con profesores que lo conocían y lo animaban a seguir su sueño. Izuku había entrenado sin descanso, había estudiado horas incontables. Era bueno. De verdad era bueno. Inteligente, rápido, ágil, tan dedicado que cualquiera pensaría que su don era el análisis y la estrategia. Si no fuera por esa maldita articulación de su pie, no habría quien dudara de que podía convertirse en un héroe extraordinario. Por eso la decisión de la comisión golpeó tan fuerte. Incluso Nezu, que había intentado reclamar en persona, había regresado con las manos vacías. Y Shouta tenía razón. Si la comisión no lo aceptaba, no había camino. Darle esperanzas era como construir alas de papel para después arrancárselas. La caída sería devastadora. Pero su lado más paternal se negaba a aceptarlo. Hisashi lo veía con claridad. Izuku podía ser un gran héroe, si tan solo le daban la oportunidad. Recordó aquellas semanas después de que Nezu le diera la noticia. Semanas en que Izuku no salió de su habitación, ni para comer. Semanas en que ni siquiera Katsuki, Shouta o Touya lograron arrancarle una palabra. Semanas en que volvió a ver en su hijo esa misma mirada muerta de cuando había llegado a sus vidas, después de sobrevivir en la casa de los Natsume. Ese recuerdo lo desgarraba por dentro. No quería volver a ver esos ojos apagados nunca más. Haría lo que fuera, todo lo que estuviera en sus manos, tan solo por ver la sonrisa de Izuku brillar para siempre. El aula de estudios generales se llenó de un murmullo ansioso cuando Ectoplasm pidió que comenzaran las presentaciones. Uno a uno, los estudiantes fueron diciendo su nombre, su escuela de origen y sus metas en la UA. Cuando le tocó el turno a Izuku, se puso de pie con algo de torpeza, apretando fuerte la libreta que llevaba en las manos. Soy Izuku Midoriya, su voz sonó más débil de lo que esperaba, así que carraspeó y continuó. Yo estudié en casa, Y. No tengo Kirk. El silencio que siguió duró apenas unos segundos, lo justo para que comenzaran las exclamaciones. ¿No era ese el que quedó en el top 10 de la prueba práctica? Y primero en la teórica. Entonces, ¿por qué está aquí y no en Héroes? Las risas comenzaron a mezclarse con las miradas curiosas. Izuku bajó la cabeza, intentando ignorarlo, pero el calor en sus mejillas lo delató. Silencio, ordenó Ectoplasm, su voz reverberando con dureza. El salón quedó en calma de inmediato. Midoriya asintió tímidamente, terminando su presentación con un simple "eso es todo", antes de volver a sentarse. Los murmullos, sin embargo, no tardaron en reanudarse apenas el profesor dio la espalda. Cuando la clase terminó, Ectoplasm nos guió hacia el auditorio donde se llevaría a cabo la ceremonia de bienvenida. En el pasillo, otros cursos avanzaban en la misma dirección, y en más de una ocasión algún profesor saludó calurosamente a Izuku. Él respondía con torpes inclinaciones de cabeza, pero aquello solo alimentaba la incomodidad entre sus compañeros de estudios generales. ¿Por qué todos los profes lo conocen? ¡Qué descaro! Seguro entró aquí por conexiones. ¿Y todavía lo saludan como si fuera especial? ¡Qué arrogante! Los comentarios eran cuchilladas disfrazadas de susurros. Izuku los escuchaba, aunque fingía no hacerlo, apretando cada vez más los puños en los bolsillos. Fue entonces cuando alguien se acercó a su lado. Un chico de cabello morado y expresión cansada lo observaba de reojo. Oye, dijo Shinso, con voz grave y pausada. No les hagas caso, ladran mucho pero no muerden. Izuku lo miró sorprendido, sin saber cómo responder al gesto. Finalmente, sonrió apenas. Gracias, supongo. No lo agradezcas, me molesta escuchar tanto ruido sin sentido, replicó Shinso, encogiéndose de hombros. Izuku soltó una pequeña risa nerviosa, y para su sorpresa, Shinso no se apartó. Caminaron juntos hasta el auditorio, intercambiando frases cortas que poco a poco se volvieron una conversación torpe, pero sincera. No eran amigos aún, pero había algo ahí, una chispa de entendimiento mutuo que ninguno de los dos esperaba encontrar. La ceremonia fue breve. Los docentes se presentaron uno por uno, cada nombre arrancando aplausos o murmullos de asombro.
Pero el verdadero impacto llegó cuando, de repente, apareció en el escenario la figura inconfundible de All Might. El auditorio entero estalló en gritos de emoción. Izuku sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. All Might, susurró, con los ojos brillantes. Va a ser profesor aquí. Eso debe ser maravilloso. Debe ser increíble estar en el curso de héroes. No supo si había hablado en voz alta hasta que notó que Shinso lo miraba con una media sonrisa. Sí, sería grandioso estar en el curso de héroes, respondió, como si hubiera leído sus pensamientos. Izuku parpadeó sorprendido y lo miró fijamente. ¿Tú, también quieres transferirte? Shinso asintió. Ese es mi objetivo desde el primer día. El pecho de Izuku se calentó de emoción. Entonces entrenemos juntos. Yo también quiero entrar. Podemos ayudarnos, apoyarnos, seguro lo lograremos. Shinso arqueó una ceja, sorprendido. Con el puntaje que sacaste en el práctico, ¿qué haces aquí? La sonrisa de Izuku titubeó. Bajó la mirada, y con un tono cargado de tristeza, explicó en pocas palabras lo que había sucedido. La decisión de la comisión, la negativa de permitirle un lugar en el curso de héroes, la falsa salida del curso de apoyo que había rechazado. Shinso lo escuchó en silencio. No era alguien dado a demostrar sus emociones, pero por un instante su expresión endurecida se suavizó. No dijo nada, solo asintió, como reconociendo el peso de lo que Midoriya cargaba. Entre ambos quedó una promesa no pronunciada pero clara. Un día, juntos, entrarían al curso de héroes. El timbre marcó el final de la jornada y, tras despedirse de Ectoplasm, Izuku recogió sus cosas con calma. Shinso, algo distante como siempre, lo esperó en silencio a la salida del salón. Caminaron juntos por los pasillos abarrotados hasta llegar a las puertas principales de la UA. Allí, para sorpresa de Shinso, los esperaban dos figuras conocidas. «Oye, nerd». La voz explosiva de Bakugo resonó como un trueno en la entrada. A su lado, Todoroki levantó apenas una mano en señal de saludo. Kacchan, Shou-chan y Izuku sonrió, levantando la mano con timidez. Luego señaló al chico junto a él. Este es Hitoshi Shinso, es de mi clase. Shinso inclinó apenas la cabeza en un gesto seco. Bakugo y Todoroki lo observaron con interés, pero no hicieron más comentarios. En su lugar, simplemente se dieron media vuelta y comenzaron a caminar hacia la estación, arrastrando con ellos al par de estudios generales. El grupo avanzó en fila por la vereda, entremezclados con otros estudiantes que también regresaban a casa. Fue Izuku quien rompió el silencio, con esa ansiedad propia de quien necesita preguntar primero. ¿Y? ¿Cómo les fue en su primer día? Regular, respondió Bakugo, encogiéndose de hombros con fastidio. Tu maldito padre ojeroso está loco. Echó a dos idiotas de la clase. Uno por pervertido y el otro por quedar último en una estúpida prueba. ¿Qué? Izuku abrió los ojos como platos. Papá ya expulsó a dos. Se lo merecían, añadió Todoroki, con su voz serena. El último, me dio lástima. Su kirke era envidiable, pero no sabía usarlo. TCH, un extra menos, sentenció Bakugo con desdén. Izuku lo miró con severidad. Kacchan, no seas así. Tienes que tratar a todos con respeto. Bakugo soltó un bufido molesto y se cruzó de brazos, negándose a responder. Shouto, en cambio, dejó escapar una leve risa, rara pero sincera. Si Touya estuviera aquí, habría dicho algo como: y así se doma a la bestia. Izuku bajó la mirada, con un nudo en el pecho. Lo extraño, murmuró apenas audible. Hace más de un mes que no lo veo desde que se fue a esa agencia lejos de Musutafu. Volverá pronto, dijo Todoroki con calma, como si intentara reconfortarlo. Mientras tanto, Shinso caminaba en silencio. Observaba de reojo la interacción, sin comprender cómo encajaba en ese cuadro. Bakugo, el primer lugar del examen práctico. Todoroki, el hijo de Endeavor. Y en medio de ellos, Izuku Midoriya, un chico sin kirk que caminaba con naturalidad a su lado. ¿Cómo demonios conocía a estos dos? Su desconcierto no pasó desapercibido. Bakugo lo notó y, con esa sonrisa burlona que lo caracterizaba, soltó.
Oye, si miras mucho al nerd, se te va a contagiar lo tonto. Izuku, que seguía conversando con Shouto, se giró de golpe y fulminó a Bakugo con la mirada. Kacchan. Compórtate. No espantes a Shinso-kun. TCH, Bakugo chistó, molesto, y aceleró el paso para quedar unos metros por delante. Izuku suspiró y se volvió hacia Shinso con una expresión apenada. Perdón, siempre es así de bruto. Shinso lo observó en silencio un par de segundos antes de asentir. Estoy acostumbrado. Y siguió caminando, aunque por dentro se repetía una sola cosa. Definitivamente, esta dinámica es extraña. El clic constante del teclado era lo único que llenaba la habitación. Izuku estaba inclinado hacia adelante, el brillo de la pantalla reflejándose en sus ojos verdes mientras repasaba por enésima vez los ejercicios que Nezu le había confiado. Eran pruebas diseñadas originalmente para estudiantes de primero, aunque él ya las conocía desde los 11 años. El acuerdo con Nezu era simple. Resolvía los cuestionarios, corregía fallos y los comentaba en sus cuadernos de análisis. A cambio, el director le entregaba dinero para sus propios gastos. A ojos de Izuku, era un trato perfecto. Y aunque a Aizawa y Yamada les incomodaba la insistencia del director, mientras no intentara arrastrar a Izuku en sus planes de revolución silenciosa, lo dejaban hacer. Ese día había sido largo. Aizawa y Yamada llegaron a casa exhaustos. Trámites interminables, documentos, y en el caso de Shouta, la patrulla nocturna que aún lo esperaba. Abrieron la puerta esperando encontrar a su hijo en la sala, cuaderno en mano, viendo noticias para analizar comics como siempre hacía. Pero el espacio estaba vacío. Yo lo voy a buscar, dijo Hisashi con una sonrisa cansada. Shouta solo asintió, con las ojeras más marcadas que nunca. Avísame si necesitas ayuda. Y, sin más, subió las escaleras rumbo a su siesta. Claro, my darling, respondió Hisashi, exagerando el acento gramático antes de dirigirse a la habitación de Izuku. Tocó suavemente la puerta. ¿Puedo pasar? Un tímido pase llegó desde el otro lado. Hisashi abrió y lo encontró, como esperaba, sumergido en la pantalla. El chico no se había dado cuenta del paso de las horas, perdido entre fórmulas, fechas y problemas de análisis lógico. Con la práctica de los últimos años, Izuku podría aprobar todo primer año sin despeinarse. ¿Cómo fue tu primer día, cariño? Preguntó Hisashi, sentándose en la orilla de la cama. ¿Ya hiciste amigos? Izuku giró en su silla y lo miró con una mezcla de timidez y cansancio. Conocí a un compañero. Todavía no somos amigos, pero se acercó a hablar conmigo. Hizo una pausa. Aunque en realidad fue más para consolarme. Hisashi sonrió con ternura y, sin poder resistirse, se inclinó para apretarle los cachetes. Eso es genial. Nadie se resiste a esta preciosura. Izuku sonrió, algo avergonzado. Eso espero. Caminamos junto con Sho-chan y Kacchan hasta la estación. Kacchan molestó un poco, pero, al final todo salió bien. Aunque no pude ver a Ten-chan. Le pregunté a Shouto, pero dijo que Tensei lo había pasado a buscar antes de que yo saliera. Kacchan me regañó por lento, pero no es mi culpa que mi salón quede en el otro extremo de la UA. La voz de Izuku comenzó a acelerarse, cada palabra encadenándose con la siguiente sin que pareciera haber un respiro. Ah, y tampoco sabía que All Might ahora va a dar clases en la UA. Eso es grandioso, porque no solo significa que los estudiantes de héroes tendrán una experiencia única, sino que también podría cambiar la manera en que se enfocan los entrenamientos. Imagínate lo que sería aprender de alguien así, un símbolo viviente. Hisashi lo escuchaba, con la sonrisa suave de alguien que ya conocía ese torbellino de murmullos. A veces parecía que la mente de Izuku corría demasiado rápido para el mundo. Nezu lo había dicho 1000 veces. Su cerebro nunca descansa. Hisashi, en cambio, prefería pensar que ese era su encanto. Cuando por fin el pecoso se dio cuenta, se interrumpió de golpe y bajó la cabeza. Lo siento, K. No te disculpes por algo que es solo tuyo, respondió Hisashi con calidez. Se miraron por un instante en silencio, uno de esos silencios cómodos donde no hacía falta más explicación. Pasado un momento, Izuku carraspeó, algo apenado.
Tengo que terminar las pruebas de Nefu. Hisashi levantó una ceja, divertido. A estas alturas, mejor te hubiera pasado directo a segundo año. Ya dominaste las materias básicas hace meses, y hace poco estabas repasando cosas de tercero. Bueno, excepto las leyes, admitió Izuku con una risita nerviosa. Eso todavía me cuesta. Porque no te interesan, ¿verdad? Bromeó Hisashi, revoloteándole el cabello. Igual, en clases normales te vas a aburrir. Izuku no supo si agradecerle o quejarse por aquello. Solo sonrió. Cuando Hisashi se levantó para salir, Izuku lo detuvo con una pregunta. ¿Dónde está papá Shou? Fue un día pesado. Se fue directo a dormir un rato antes de la patrulla, explicó Hisashi. Izuku asintió y se giró de nuevo hacia la computadora. Hisashi lo miró un momento más, con una sonrisa que se le escapaba casi sola. Su propósito iba a estar bien. El almuerzo había empezado de forma tranquila para Izuku y Shinso. Apenas tomaron sus bandejas, buscaron un rincón apartado en el comedor, lo suficientemente lejos del ruido que armaban los demás. Izuku charlaba bajo, más con murmullos que con frases completas, mientras anotaba mentalmente detalles sobre lo que había visto en la clase de la mañana. Shinso asentía a medias, más interesado en que no lo vieran demasiado, pero no le molestaba la compañía del chico de pecas. La calma se rompió cuando 3 compañeros de curso se acercaron con sonrisas burlonas. Mírenlo, si es el Shindon, siempre con sus apuntes, dijo uno, inclinándose sobre la mesa de Izuku. ¿Qué haces en educación general si te crees tan listo? Seguro te rechazaron en héroes por llorón, añadió otro, con sorna. El tercero rió mientras trataba de arrebatarle el cuaderno. Izuku lo sostuvo contra su pecho, intentando mantener la calma, pero su rostro se encendió de incomodidad. Oigan, basta, murmuró. Shinso golpeó la mesa y se levantó. Déjenlo en paz, su voz sonó baja, cansada, pero firme. Vamos, Izuku, no tienes por qué soportar a estos idiotas. Trató de llevárselo, pero uno de los chicos le bloqueó el paso. ¿Y tú quién eres? Su niñera. Las risas resonaron otra vez. Izuku iba a decir algo, pero no tuvo oportunidad. Una presencia cargada de electricidad recorrió el aire. Explosiva, iracunda. ¡Ey, mierdas! ¿Qué creen que hacen? La voz de Bakugo rugió como un trueno, y el comedor entero quedó en silencio. Ni siquiera el zumbido de una mosca se escuchaba. A su lado, Todoroki avanzó con paso firme, inexpresivo, pero con una mirada afilada que parecía atravesar a cualquiera que se cruzara en su camino. Los 3 acosadores palidecieron. No es lo que parece, nosotros solo patéticos, los cortó Shouto, con tono seco. Retrocedieron de inmediato, pero antes de poder escapar, una cuarta voz los alcanzó. Inaceptable. Exclamó Ida, llegando con su andar rígido. Es contra la normativa molestar a los compañeros. El compañerismo debe guiarlos, no la envidia. Izuku, atrapado en medio de toda aquella escena, sintió la vergüenza recorrerle el cuerpo. Tener tantos protectores le resultaba cálido, pero también un poco incómodo. Él quería demostrar que podía defenderse solo. Menos mal que sus padres no estaban allí, si no sería un escuadrón completo encima de él. Estos idiotas osaron molestar al nerd, gruñó Bakugo, haciendo crujir los nudillos. El único que puede burlarse de él soy yo, malditos extras. Izuku sonrió incómodo, frotándose la nuca. Deja eso, Katsuki. Comentó Todoroki con normalidad, ya tendrán suficiente cuando vean cómo se llevan con Aizawa-sensei y Yamada-sensei. Las palabras lo soltó como al pasar, pero bastó para que los 3 se quedaran congelados. Sus cerebros conectaron los puntos. Midoriya saludando con normalidad a los profesores, tratando casualmente los temas en la clase de ayer y hoy, además sabían que Aizawa y Present Mic, 2 de los nombres más reconocidos de la UA, tenían un hijo de su edad. Y ahora sabían que ese chico que habían molestado era su hijo. No lo pensaron 2 veces. Huyeron despavoridos del comedor, como si la mismísima muerte los persiguiera. Bakugo soltó una carcajada burlona, mientras Todoroki se inclinaba un poco hacia Izuku. ¿Estás bien, Izu?
Izuku asintió, agradecido, aunque aún con el sonrojo marcado en las mejillas. Lo que ninguno esperaba era la reacción silenciosa de los demás. La clase 1, los observaba con la boca abierta. Dos de los compañeros más ariscos y difíciles de tratar de su curso acababan de defender con naturalidad a alguien de educación general. Que se conocían era innegable, y mucho más impactante de lo que cualquiera podía haber imaginado. En la oficina del director, el reloj marcaba el mediodía. El sol teñía los ventanales de tonos dorados, y el ambiente, aunque silencioso, estaba cargado de preocupación. He revisado los expedientes de los estudiantes del curso de héroes, comentó Toshinori con voz grave, su silueta alta proyectando una sombra sobre el escritorio de Nezu. Ninguno de ellos parece encajar con lo que necesito. El pequeño director lo observó con atención, entrelazando las patas de sus manos frente a sí. ¿Ni siquiera las sugerencias de Newteye?, preguntó con calma. Olmig suspiró. Él insiste, pero es muchacho, ya tiene demasiado que cargar con su propio poder. No puedo condenarlo con otro. El tiempo se me acaba y aún no tengo un heredero. Nezu ladeó la cabeza, sus orejas movieron ligeramente, como cuando estaba a punto de lanzar una carta importante en un tablero de ajedrez.